El sermón de hoy lleva por nombre el poder de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. En esta tarde, mis hermanos, vamos a hacer un viaje por el tiempo. Vamos a irnos al año 33 después de Cristo. Año 33 después de Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, mis hermanos. ¿Qué es lo que vamos a ir a ver al año 33 después de Jesucristo? Los acontecimientos y la evidencia histórica que nos confirma los detalles de la resurrección de Jesucristo. Así que en esta tarde yo le invito a que busque Mateo capítulo 27, Mateo capítulo número 27, versículo 62. Ahí lo tenemos en pantalla. Damos la cordial bienvenida también a todos aquellos que van a ver esta transmisión a través del Facebook Live y el canal de YouTube. Reciban bendición desde la ciudad de Richmond, California, hasta donde usted está viendo esta transmisión. Mateo capítulo 27 y el versículo 62 dice la palabra del Señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Rey del universo, le damos gracias, Señor, en esta tarde por tenernos, Señor, aquí en el templo. Señor, porque a través de su palabra usted nos confirma, Señor, que el fundamento de nuestra fe, Señor amado, es un fundamento sólido, no basado en teorías humanas, Señor, ni en filosofías, ni en pensamientos humanos, sino basado, Señor, en el acontecimiento y en la evidencia histórica de que todo lo que creemos por fe, Señor, es real y verdadero. En esta tarde que su pueblo se ha congregado, Señor, para ir a las Escrituras, le pedimos que nos hable a través de su Santo Espíritu. Oramos por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén. Ponemos en sus manos nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. Lo que el mundo en estos días ha estado celebrando, mis hermanos, ellos le llaman la Semana Santa. La Semana Santa, donde muchas iglesias tradicionales y muchos religiosos se acercan para escuchar el mensaje de salvación. Y muchas personas, hermanos, también festejan la Semana Santa no de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. Bendito sea Dios, mis hermanos. Ahora, yo le digo una cosa: Dios no quiere que nosotros vivamos una Semana Santa. Dios quiere que vivamos una vida santa. No solo una semana, ¿verdad? No solo una semana, sino una vida santa. Ahora, como les decía al principio, vamos a hacer un viaje por el tiempo. Año 33 después de Jesucristo. El día que Jesucristo fue crucificado, lo bajaron y lo llevaron al sepulcro. Un sepulcro, hermano, que había sido comprado por José de Arimatea, un hombre que tenía mucho dinero.
Y ahí estaba también Nicodemo, mis hermanos, y llevaron el cuerpo al sepulcro. Allí lo dejaron. Al siguiente día, dice aquí, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Oiga bien, los religiosos de la época, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, oiga, aquel engañador dijo, refiriéndose a Jesucristo. Los fariseos, los religiosos de la época, fueron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos habían escuchado que Jesucristo había dicho en vida: después de 3 días resucitaré. O sea que no eran ellos, hermano, que no conocían la Escritura. Ellos habían escuchado el mensaje, pero endurecieron su corazón. En el versículo 64 le dijeron a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Oiga bien, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Resucitó de entre los muertos. O sea, ellos en su razonamiento humano, ellos pensaron que podía llevarse a cabo un plan por parte de sus discípulos. Versículo 65. Versículo dice, versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Tenían miedo, hermanos, los religiosos de la época. ¿Y cuál era el miedo que ellos tenían, hermano? Es que les quitaran a ellos. Ellos se creían acreedores de la verdad. Pero Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí, dice el Señor. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurad como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Humanamente ellos se aseguraron. Los religiosos, los fariseos, se llevaron a la guardia, a los soldados romanos, hermano, y aseguraron la puerta, el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia hasta el 3er día. O sea, ellos querían asegurarse que el cuerpo del Señor estuviera allí y que nadie podría sacarlo. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Mire ahí mismo en Mateo capítulo 28, versículo del 1 en adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. ¡Oh, gloria a Dios! Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Oiga, los que estaban cuidando el sepulcro, los guardias. Y de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Eso ya fue el tercer día, hermano. Cristo resucitado se le aparece a aquellas mujeres, hermano, que temprano se prepararon para ir a ver el cuerpo de su Señor donde estaba. Y ellas se toparon con esa sorpresa de que ya no estaba allí, porque Él había resucitado. Pero ¿qué más pasó, hermanos? El informe de la guardia. Ahí mismo en Mateo capítulo 28, versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían sucedido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Oiga, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Y este dicho se divulga entre los judíos, se ha divulgado entre los judíos hasta, ¿cuándo dice? Hasta el día de hoy. Amén. Esto es como una teoría de conspiración, ¿verdad? Llegaron sus discípulos y se llevaron el cuerpo del Señor. Eso fue lo que los principales sacerdotes, hermano, reunidos con los ancianos, le dieron dinero a los soldados, a los guardias, para que dijeran que los discípulos del Señor habían llegado y se llevaron el cuerpo del Señor, que habían llegado mientras ellos dormían. Y dice: y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Imagínense, hermano. Todos estos acontecimientos pasaron y sucedieron, hermanos, en un entorno bastante dificultoso. Los 11 discípulos del Señor, porque ya Judas en este momento, él ya se había quitado la vida, mis hermanos. Ya solo existían 11 discípulos. El resto de los discípulos, hermanos, cuando esto estaba sucediendo, estaban temerosos e incrédulos de lo que Jesucristo les había dicho. Mas las mujeres, hermano, las mujeres son valientes, hermano. Amén. ¿Cuántas mujeres dan gloria a Dios? Las mujeres son valientes, hermano. Fueron las primeras que se levantaron en la mañana para ir a averiguar, ir a preparar, hermano, y ver exactamente dónde estaba el cuerpo del Señor. Mientras los hombres, los discípulos, estaban amedrentados y atemorizados. Y no era fácil, porque ellos acababan de ver, hermano, a su maestro, a su líder, siendo martirizado en una cruz. Y los próximos que seguían, pues iban a ser ellos, si los encontraban, mis hermanos, predicando el Evangelio. Vamos ahora a ver lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, acerca de la resurrección de los muertos. Y ahí también, hermanos, vamos a aprender por qué la resurrección, el tema de la resurrección,
Es el fundamento de la fe cristiana. Mire lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas de salvación. Además os declaro, hermanos, el evangelio. La palabra evangelio son las buenas nuevas de salvación. Dice: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. El evangelio hay que creerlo por la fe, hermanos. Las buenas nuevas de salvación. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Jesucristo? Por nuestros pecados. Él tomó mi lugar en la cruz. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros en la cruz. Porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bendito Dios, amén. Jesucristo anunció su muerte y anunció su resurrección en la palabra, amén. Jesucristo, estando él vivo, como dijeron los fariseos, él dijo estando vivo que al tercer día iba a resucitar. Jesucristo anunció su muerte, pero también anunció su resurrección al tercer día. Cuando él dijo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Porque al tercer día iba a resucitar. Él anunció su muerte y anunció su resurrección estando en vida. También dijo: destruid este templo, refiriéndose a él, y en 3 días lo levantaré. Ahora, esa declaración que él dio en vida de su muerte y que al tercer día iba a resucitar, fue una declaración en fe y fue una declaración, hermano, en determinación. Y fue una declaración, hermano, tomando una decisión fuerte y firme. Aleluya. Porque el hecho de que Jesucristo anunciara su muerte y anunciara su resurrección, él tenía que pasar varios exámenes, varias pruebas en su vida. No era nomás porque él era el Hijo de Dios y no iba a sufrir nada y no iba a ser tentado y no le iban a poner tentaciones. No, hermano. Él dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Pero él lo dijo en determinación, porque tenía fe de que iba a ser la voluntad de Dios, el Padre. Dice la Escritura: y que al tercer día resucitó conforme a la Escritura. Evidencia de la resurrección de Jesucristo, lo que está subrayado en celeste. Y dice Pablo: y que se le apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Cefas es Pedro. Cefas es el nombre en arameo de Pedro. Pedro es el nombre en griego. Pedro se llamaba Cefas en arameo. Dice: y que se apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
de los cuales muchos viven aún, decía Pablo, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Amén. Evidencia, hermano, presencial de personas que dieron testimonio de que habían visto a Jesucristo resucitado. Y aquí sale una lista, hermano. Tal vez si solo tuviéramos la evidencia de un grupo de personas que dijeran, yo lo vi, nosotros lo vimos, se podría llegar a pensar de que era cierto deseo que ellos habían tenido, ¿verdad? Pero ya cuando la Escritura, hermano, da una serie de acontecimientos de las personas a quienes se le apareció el Señor Jesucristo resucitado, a Cefas, a los 12, después a más de 500 personas a la vez, dice el 7, dice después a Jacob, después a los 12, y de último y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. Gloria a Dios, amén. Para llegar a ser un apóstol, uno de los requisitos, hermano, tenía que ese hombre ver a Jesucristo en persona, poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo vio, hermano. Pablo vio a Jesucristo, nuestro Señor. Tuvo un encuentro con Jesucristo. Por eso dice él, de último se me apareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dele gloria a Dios en esta tarde. Él reconoce que fue malo, fue un perseguidor de los cristianos, se burlaba, no solo se burlaba, hermano, sino que, hermano, daba la aprobación para que a los cristianos los apedrearan. Allí estuvo él siendo testigo cuando el primer mártir por causa de Jesucristo perdió la vida en esta tierra, pero ganó el cielo. El primer mártir fue Esteban, hermano. Y ahí estaba Saulo de Tarso consintiendo en la muerte de Esteban. Era un joven. Ahí estaba viendo cómo lo apedreaban a Esteban. Pero qué lindo que dice la Escritura que mientras apedreaban a Esteban, él levantó su mirada al cielo y los cielos fueron abiertos y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Dele gloria a Dios. Y él pudo decir las mismas palabras que Jesucristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, el primer mártir, tenía bien presente el ejemplo de Jesucristo, de las últimas palabras de Jesucristo, lo que estuvimos viendo el día viernes aquí en la iglesia, the 7 words, las 7 palabras de Cristo en la cruz, de las cuales la número 1 fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban lo pudo hacer. Y Pablo, hermano, era una persona perseguidor de los cristianos. Pero dice él: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué lindo, mis hermanos, que la gracia de Dios es para todas las personas.
por más maldad, por más errores, por más pecado que un hombre haya cometido. Pero si en su corazón, hermano, si en los propósitos de Dios hay un propósito para la vida de ese hombre, por más malo que haya sido, o esa mujer, por más mala que haya sido, la gracia de Dios lo alcanza y lo transforma, lo perdona, lo capacita y lo pone a trabajar en la obra del Señor. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy ahora, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Si ya Dios lo perdonó, óigame bien, usted que está escuchando también a través de la transmisión, si ya Dios lo perdonó, si ya Dios tuvo misericordia de usted, si a Dios lo levantó, ahora es tiempo de trabajar y de servir para ese Dios todopoderoso. Dice, pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a los otros apóstoles. El resto de los apóstoles se quedaron en Jerusalén, evangelizando a los judíos en Jerusalén. Pero Pablo, hermano, fue llamado a ser apóstol a los gentiles. Tuvo que hacer muchos viajes misioneros. Tuvo que pagar un precio tan alto. Por eso dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice él, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bonito es, ¿verdad, hermano? No yo. Lo que hacemos, hermano, para Dios, no lo hacemos nosotros. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros solo somos colaboradores en las manos del Señor. Dice, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios conmigo. Es esa gracia de Dios, hermano, que le da la fuerza para seguir buscando el reino de Dios y su justicia. Es esa gracia de Dios, como testificaba nuestro hermano José, que le da la fuerza de irse a parar allá en la esquina y con un rótulo, hermano, anunciar el evangelio de Jesucristo. No somos nosotros, es la gracia de Dios que no nos deja tranquilos, mis hermanos. Es la gracia de Dios que nos impulsa por amor a las almas. Ay de mí, dijo Pablo, si no predico el evangelio. Ay de mí, si no predico el evangelio. Pero es que no somos nosotros, es la gracia de Dios. Muchas veces, hermano, usted ve a los que están aquí sirviéndole al Señor, también en sus privilegios, hermanos. Usted puede ver a los hermanos que sirven en la iglesia, en la alabanza, en la predicación, en cualquier ministerio, y usted nos ve aquí, hermano, contentos y gozosos. Pero Dios sabe cuáles son nuestras batallas, hermanos. Pero a pesar de las batallas que tengamos, si somos obedientes al Señor, hermano, Él nos fortalece en medio de cada una de ellas. Amén. Y hay testimonios, hermano. Decía nuestro hermano el viernes, hermano, un día yo estaba ahí tocando el piano, solo yo sentía que ya me caía, decía el hermano. Pero así me vine esa noche. Así me vine, me sentía mal, mi cuerpo, un montón de situaciones, me dice, pasó por un momento en mi mente el no poder venir a ministrar la alabanza el día viernes, pero él dice, no, dice, voy a hacer un esfuerzo, y me vine, me dice, pastor, aquí estuve, y todavía cuando estuve ministrando sentía que me balanceaba y que ya mero caía, pero aquí me tiene el Señor, me dice, fortalecido hasta el día de hoy. Amén, son batallas. Pero usted séale fiel a Dios
Y dice Dios en su palabra: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero no somos nosotros lo que hacemos, y lo que somos es porque la gracia de Dios está con nosotros. Versículo 11: porque o sea en ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén, gloria a Dios. Mire, Pablo, el apóstol, en la primera carta a los Corintios, nos da una cátedra en defensa de la resurrección. En esta carta de los Corintios capítulo 11 encontramos, hermano, fundamentos importantes para la vida del cristiano. Mientras yo estaba preparando el mensaje, me gozaba, hermano, leyendo la escritura. Miren lo que dice del versículo 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿No ha escuchado usted que la gente dice, cuando el hombre muere, ahí se termina todo? Son líneas de pensamiento, ¿verdad? No, dice, si el hombre media vez pierde la vida, ahí termina todo. ¿Qué es eso de resurrección? ¿Qué es eso que hay que entregarle cuentas al Señor? Pablo escuchaba esos tipos de conversaciones en medio de las personas y aún entre los cristianos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Oiga bien, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Oiga, versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, oiga bien, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, la resurrección de Jesucristo, hermano, es el fundamento sólido de la fe cristiana. Porque Cristo pudo haber nacido milagrosamente, su nacimiento, pudo haber andado predicando, sanando enfermos, liberando a los oprimidos, pudo haber andado haciendo muchos milagros y pudo haber llegado a ser crucificado en la cruz. Pero si al tercer día Cristo no resucita de los muertos, la predicación sería vana. Porque la victoria del cristiano radica en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí radica la victoria del cristiano, porque la resurrección es la evidencia de que la ofrenda del Cordero de Dios fue aceptada por el Padre en el cielo. Porque la resurrección es la evidencia de que hasta la última gota de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario fue aceptada en los cielos para el perdón de nuestros pecados. Versículo 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El poder de la resurrección, amén. Aquí Pablo está, hermano, está dando defensa de la resurrección. Ya vamos a ir terminando, pero mire lo que dice más adelante: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho.
Amén. Y la Escritura da testimonio. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que duermen es hecho. Ya vamos a explicar esto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cómo se llamaba el hombre por el cual entró la muerte? Adán. Cuando desobedeció el mandato de Dios en el huerto. De todo árbol del fruto del huerto puedes comer, menos de aquel. Y fue el primero que fueron a comer. Engañados por la serpiente. Por ese hombre, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cuando dice también por un hombre, ¿a quién está haciendo referencia? A Jesucristo. Jesucristo fue el postrer Adán. Y aquí radica, hermano, algo muy importante, que Jesucristo no venció al diablo y no venció a la muerte como el Hijo de Dios, sino que Jesucristo venció, hermano, la tentación, venció el mal como un hombre, como usted y como yo. Pero ¿cómo pudo él tener victoria? Porque siempre se sometió a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, oiga bien, porque así como en Adán todos mueren. Porque así como en Adán todos mueren. Esto le llaman la doctrina del pecado original. Que por Adán, hermano, se traspasa el pecado original. Ay, ya estoy pensando bien. El pecado original se traspasa de generación en generación a través de la sangre del hombre. Allí va el pecado. Por eso, cuando Jesucristo nació, no tenía que haber intervención de hombre, sino que María solo prestó su vientre y fue el Espíritu Santo quien la cubrió. Por eso la sangre de Cristo era sangre inocente, no tenía pecado. En cambio, todos los seres mortales como usted y como yo, dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados cuando usted lo acepta y lo recibe como su Salvador personal. Oiga bien, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oiga bien, en su debido orden. Primero, Cristo es la primicia de la resurrección. Después, ¿qué dice? Estamos en el versículo 23, ¿verdad? Pero cada uno en su debido orden. Primero, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Nosotros, los que hemos creído después de la cruz para acá. Porque el día viernes, el estudio que les traje, hablamos un punto de que Jesús bajó y descendió al infierno, hermano. ¿Por quiénes? Por los que habían muerto creyendo en la promesa del Mesías antes de la cruz para allá. Ahí entran los patriarcas, los profetas, todos aquellos hombres y mujeres que creían en la promesa del Mesías antes de la cruz para allá. Antes de la cruz, cuando Cristo murió y resucitó, ya, hermano, habla. Entonces, enseñamos el día viernes que todos aquellos que habían muerto esperando la promesa del Salvador de Israel antes de la cruz, cuando Jesucristo bajó y descendió, Él se llevó a la cautividad que estaba cautiva y se lo llevó
ya ahora ya no están en el seno de Abraham, que estaba en el centro de la tierra, sino que ahora esos están en el paraíso. ¿Qué pasó en el centro de la tierra? Dice que el infierno ensanchó sus puertas. El infierno sigue estando ahora en el centro de la tierra. Bendito sea Dios. Dice el versículo 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Oiga bien, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Amén. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos del Señor? Los demonios, las potestades, las huestes de maldad, los que andan, hermano, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Pero dice, luego el fin, versículo: cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, hermano, este mundo está bajo el dominio de Satanás. Las potencias de las naciones, hermano, concentran todo el poder, la IA, inteligencia artificial, el poder económico mundial, el poder, hermano, de las armas mundiales. Todas esas naciones y todo va a ser suprimido. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. El famoso estado profundo, ¿verdad? Personas que controlan todo el mundo, hermano, con intereses que son en contra de la palabra de Dios. Todas esas gentes van a estar bajo el dominio. Versículo 27: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, oiga bien, el Hijo mismo sujetará al que le sujetó. El Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Hijo mismo, dice, se sujetará. ¿A quién? Al Dios Padre, para que sea Dios todo en todo. Una cátedra que nos da, hermano, la palabra del Señor en estos momentos. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero la Biblia nos da testimonio de que Cristo resucitó al tercer día. Démosle gloria a Dios en esta tarde, mis hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar. Gracias le damos, Padre Celestial, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a venir a este mundo, Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también, Señor, gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se sujetó, fue sumiso, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, por la confirmación y por la evidencia histórica
de que nuestra fe, Señor, es una fe fuerte, porque Cristo venció la muerte, venció el pecado y ahora reina y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias le damos por ese sacrificio y por esa victoria de la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle gloria a Dios, mis hermanos. Saludémonos los unos con los otros en el amor del Señor. Y Cristo